estamos aquí en la comunidad de Canquito, pues una actividad organizada por el Centro de Salud. Gracias por el equipo de decoración del escenario. Los actores clave de la quedó comunidad para mí también, muy bonito. y sobre todo por barriada. La comunidad de Canquito está dividida por barriada. Y este evento Lo que tiene negocio, puede evento retirar se debe más bien a erradicar el 4 dengue, negocios que pueden retirar y cómo prevenir el dengue. su bannercito acá grande para pegarle en su local. Hace 4 o 5 meses hacia acá se Lo que tiene negocio público, contra la picada de este mosquito, y por eso que el Centro de Salud con los actores de la comunidad pues se ha realizado este evento récord. Hacer docencia para socializar los negocios públicos. Así que es un día especial importante para nosotros porque la salud es importante, y este tipo de mosquitos que pican y que las personas se enreden, es importante que la gente sepa y sobre todo cómo prevenir. Y una de las cosas que se dice que es bueno tener todos los cubos de agua, si se tienen, tapados, los ajos tienen que estar bien drenados, y sobre todo también identificar si tú tienes dengue, si tienes fiebre, si te da vómito, mareo, cualquiera de esas cositas es importante acudir rápidamente al centro de salud. ¿Qué consejo le da a la gente que no acatan sobre estos temas? Hay mucha gente que no acatan el mensaje. Bueno, yo creo que la disciplina es importante en todo lado. Y yo creo que ya los compañeros de saneamiento ambiental dijo que va coordinadamente con las autoridades locales a aplicar algunas leyes internas, como cuáles. Decía el compañero de saneamiento ambiental que se va a hacer las evaluaciones por casa, y si se va a encontrar algunas situaciones pues que multiplica o provoca que este mosquito pique más, entonces se va a multar a las tiendas, se va a multar a las familias, porque no se puede estar poniendo agua o tanque servido de agua sin tapar, porque sobre todo este mosquito vive dentro de la casa, que es la diferencia, y si me pica a mí, luego de eso vuela hacia otras personas y lo pica, es donde crea esta enfermedad. Entonces creo que debemos tomar conciencia, y para que la ley cuando genere alguna disciplina interna pues no nos afecte a nosotros.